cámara, ya esto no lo vamos a dejar para el lunes. Juan, a ver, vamos a me avisen si estamos en comunicación con Juan Tábara. Son las 9 ya con 37. Sí, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Jorge, ¿qué tal? Buenos días a todos los radio escucha de Radio La Familia. Saludos a todos nuestros compatriotas, Jorge. Muy bien, Juan, ¿de qué conversamos hoy? Mira, Jorge, yo creo que a veces, a pesar de que uno no quiera hablar de temas políticos, porque este es un bloque económico, sinceramente llama mucho la atención la actitud irresponsable que tienen nuestros congresistas. Yo creo que estas elecciones que ya concluyeron, pero que lamentablemente siguen con una fuerte polarización por el lado del Congreso que no entiende su responsabilidad, sobre todo esa responsabilidad patriótica que no la tienen y que siguen tratando de lesionar los intereses del país porque solamente piensan de manera personal o para beneficiar probablemente a grupos como ha ocurrido durante los 30 años. Uno como economista, como administrador o como empresario a veces no quiere hablar de estos temas, pero hay que involucrarse en la política para no permitir que en los años que vengan, cuando tengamos que elegir a nuevos representantes, a los supuestos llamados de la patria, los peruanos decidamos correctamente para que elijamos a gente proba, a gente honesta, a gente que quiera pensar en el desarrollo del país y no trate de seguir vulnerando la gobernabilidad como es lo que se pretende, porque te estuve escuchando y efectivamente uno de los representantes más recalcitrantes de Renovación Popular, que en realidad no debiera llamarse Renovación Popular, si no debiera tomar otro nombre, porque de renovación no tiene nada, o sea, no apunta a renovar nada para el país, lo apuntan a petardear los intereses nacionales cuando ya sabemos que la tercera ola ya está prácticamente a punto de hacer colapsar a más familias que todavía no terminan de llorar a sus muertos, cuando el empleo ha caído, más o menos 1,5 millones de empleos han caído, cuando las personas, más del 30% de la población de peruanos viven en pobreza que no les permite tener capacidad para poder alimentar a sus familias, porque no les llega agua, porque no tienen saneamiento correcto, no hay desagüe, porque no tienen la infraestructura adecuada como para recibir el internet, porque viven todavía cocinando con leña, siendo peruanos. Eso realmente ya es algo absurdo, que por ejemplo en el Congreso Nacional se sigan planteando mociones que realmente dan pena, ¿no? Y de verdad que eso, estos congresistas a quienes hemos elegido, debería nosotros los peruanos empezar a sancionarlos, empezar a ver una reforma del Estado para que se apruebe en forma automática e inmediata una renovación por tercios para que estos congresistas sean relevados en la medida de lo posible, de tal manera que empecemos a elegir a gente que busque ir a favor de los intereses del país. Ya no se puede pretender seguir afectando, lesionando los intereses del país, porque el dólar sigue subiendo y esto sube por una incertidumbre que la vienen creando el Congreso, tratando ya de petardearse, de tumbarse a prácticamente
una gran cantidad de ministros ya quieren afectar al ministro del Interior, al ministro de Trabajo, al ministro de Defensa, a otros ministros también han querido interpelar al ministro de Salud, han puesto una moción en el Congreso para investigar las elecciones que ya terminaron, seguramente para seguirlas afectando. De verdad que esto es lamentable en el Perú. No es posible que esto siga ocurriendo. No es posible porque hay mucha gente que se debate entre la vida y la muerte. Hay mucha gente que no tiene ni siquiera un solo centavo para poder alimentarse diariamente. Hay gente que sufre, hay gente que está haciendo cola para poderse atender en un hospital y no tiene forma de atenderse. Hay gente que no come, Jorge. Hay gente que busca comida en la basura, y estos sinvergüenzas congresistas no se dan cuenta de todo el daño que se le está haciendo a la población peruana. Yo creo de verdad que hay causa indignación, es una falta total de respeto realmente a la ciudadanía seguir insistiendo en cosas absurdas, en mociones que pierden el tiempo 2-3 horas en lugar de dedicarse a ver qué es lo que se puede hacer, por ejemplo, para aprobar los presupuestos que ahora el ministro de Justicia está pidiendo renovación de toda esa corrupción que existe, de todos esos jueces y fiscales, para que la Junta Nacional de Justicia apruebe. Pero la Junta Nacional de Justicia acaba de emitir un informe, una carta diciendo que no tienen presupuesto, sin presupuesto no pueden hacer ningún cambio. Fíjate que esas cosas son las que se debieran estar debatiendo en el Congreso y que lamentablemente no se hacen porque los intereses corruptos están enquistados en el país. Están enquistados y quieren que la corrupción permanezca y siga afectando y lesionando a la población que ya se cansó ya. De verdad que uno no quiere meterse en política, pero esto es inadmisible. Es bastante cierto lo que señala Juan. En realidad se está repitiendo lo que le pasó a Pedro Pablo Kuczynski, Juan. Y lastimosamente, como usted lo ha dicho, quienes pagamos los platos rotos somos los más pobres. Por más que algunos digan, no, sí, gane quien gane, la presidenta igual que tengo que trabajar. No, se empeoran las cosas, se agravan las cosas. Y hemos pasado por situaciones terribles también, ¿no? Claro, exacto. En lugar de discutirse, por ejemplo, yo recuerdo, Jorge, unos días anteriores comenté que Bolivia tiene una cantidad de urea enorme que podría ayudar al sector agrario. Ya parece que se empezaron a hacer los tratos para traerse esa urea. Yo creo que se tienen que empezar a discutir cosas puntuales. Para los precios de los alimentos suben porque la mayoría de los productos o la mayoría de lo que necesita, por ejemplo, la gente que usa pollo, la gente que come pollo diario, sabe, el pollo se alimenta con maíz y nosotros importamos maíz de otros países. Sube el aceite porque importamos soya. Suben determinados productos porque somos importadores de muchos productos, porque lamentablemente las políticas económicas que se establecieron en el país favorecieron las importaciones más que las exportaciones. Si pensáramos, por ejemplo, avanzar hacia un nivel de industrialización en el largo plazo, podríamos estar planteando ahora, por ejemplo, cómo resolver los problemas del corto plazo, cómo resolver los problemas de todos los pequeños empresarios que están languideciendo, que no tienen acceso al crédito, que si quieren ingresar al sistema financiero no lo pueden hacer porque hay demasiadas trabas, porque este sistema económico se ha hecho para favorecer solamente a grupos económicos
transnacionales. Si bien es cierto, necesitamos del capital porque es fundamental para avanzar, tenemos que pensar en políticas públicas que orienten a desarrollar el sector más grande que da trabajo en el país, es el sector de la pequeña y la microempresa. Tenemos que pensar, por ejemplo, como Alemania. Alemania, para desarrollar su sector industrial, tuvo que apoyarse en los más de 3.800.000 pequeños industriales que han dado la cara por ese país para salir adelante y para llevar al país a un nivel de industrialización que tiene ahora. Eso ha ocurrido en Asia, ha ocurrido con Corea, ha ocurrido con Taiwán. Los tigres del Asia han dado una muestra clara que solamente en una década han avanzado. ¿Por qué? Porque se han establecido políticas públicas estatales que han mirado al futuro, que no se han puesto a pensar en cosas absurdas, en cosas tontas, en plantear mociones absurdas que pierden tiempo. Los congresistas no tienen esa mirada de desarrollo, no tienen una mirada de desarrollo económico. Cuestionan a los que se han elegido en ese gabinete, pero sin embargo los que cuestionan tienen más cuestionamientos, un tremendo rabo de paja, y la verdad que mejor deberían de morderse la lengua y mirar para adelante, ¿no? Mirar para adelante, porque ya, como tú lo has dicho, y se te nota bastante molesto por este tema, por toda esta situación por la cual está atravesando nuestro país, y no hay cuándo salgamos. Aquí, Juan, el tema, por decir, escuchaba de que las exportaciones van a buen ritmo en los minerales, y estas exportaciones traen divisas, traen dólares, y no se entiende por qué el dólar sigue subiendo. O aquí volvemos también a lo que, para que la gente entienda, hay un aprovechamiento por parte de esto. Y el BCR, ¿cómo sigue su comportamiento en este tema? El Banco Central de Reserva, interviene, pero no en la medida que debe intervenir. Yo creo que voy a hablar lunes, Jorge, de repente, porque no tenemos mucho tiempo ahora sobre este tema, que involucra de repente el viraje de la política económica, porque si el dólar se sigue manteniendo en 4 soles o 4 soles 10 o 4 soles 13, que ayer se ha estado vendiendo, hoy día el dólar arrancó con 4 soles 11, en la compra y la venta está más o menos en 4.13, igual que el día de ayer. Entonces, yo creo que si el Banco Central de Reserva no interviene, probablemente me da la impresión, tendríamos que esperar a ver la próxima semana, porque justamente hoy día escuché al presidente Castillo diciendo que se vienen algunas sorpresas. Vamos a ver, vamos a esperar cuáles son esas sorpresas. Pero sin embargo, quiero dejarlo como un punto que lo podemos tratar la siguiente semana, porque si el Banco Central de Reserva está dejando que flote demasiado a ese nivel de precio, me da la impresión de que podría haber un viraje en la política económica, y esto significa que podría generarse que se impulse las exportaciones y se traiga abajo de repente el ritmo importador que teníamos en una serie de productos. Me da esa impresión que de repente podría ocurrir. Como repito, no puedo adelantar nada, o sea, no puedo hacer ninguna lectura desde el punto de vista económico, porque todavía tenemos que esperar a la presentación del gabinete, y de repente, antes de la presentación del gabinete en el Congreso, de repente lo que Castillo pueda decir, nuestro mandatario pueda decir, tal vez el 25, en la noche del 26, del 25, tal vez nos sorprenda antes de que se presente el gabinete, para dar algunos ajustes probablemente en ese sentido, porque estimo que de repente, tal vez para controlar el efecto del problema que tenemos ahora con la inflación, con el problema que tenemos ahora con el incremento del gas, por ejemplo, que afecta mucho, probablemente por ahí puede ser que
haga algunos anuncios de repente de tomar el fondo de estabilización de energía. Me parece que había un fondo de estabilización de energía, y si todavía existe, de repente por ahí se podría tomar ese fondo de estabilización para por ahí generar tal vez un control en el sentido de que si el precio sigue avanzando, esto más o menos amortigüe hasta que las cosas se ubiquen en el nivel que deben ubicarse, ¿no? Y para que esta incertidumbre que la viene generando el Congreso por un lado, y por otro lado por el hecho de que la mayoría de los ministros que fueron elegidos por el gabinete veído están siendo cuestionados por la oposición. Hay ministros que dicen que no reúnen los perfiles que debieran tener los ministros, pero habría que dejarlos, pues, ¿no? Habría que dejarlos porque todavía no se han presentado, no han presentado el plan de gobierno todavía, qué es lo que se viene dentro de los siguientes meses. No recordemos que aquí lo que ha pasado es que Castillo llega prácticamente con una semana luego de que el Jurado Nacional de Elecciones lo proclamó. O sea, hubo muy poco tiempo para que todas las comisiones de trabajo que usualmente se usan cada vez que hay un cambio de gobierno, ha sido prácticamente de una manera muy rápida, ¿no? Entonces, esto lo ha generado Fujimori, lo ha generado la extrema derecha. Entonces, no le echemos la culpa al gobierno, porque hay ministerios que seguramente recién estarán haciendo la transición que debieron hacerla pues desde junio, ¿no? Lamentablemente, esto está afectando, pues, en este momento está afectando y estamos viendo todos esos baches que tenemos en la economía. Bastante cierto. Juan, tenemos un par de minutos. ¿Cómo va el tema de Carros OK? Nuestras amigas, amigos nos han estado escribiendo. ¿Cómo funciona? A ver, de manera breve todo esto. Bueno, los servicios que nosotros ofrecemos para nuestros amigos de Radio La Familia y también para nuestros seguidores en YouTube, en el canal de videos de Carros OK Perú, nosotros tenemos varias plataformas. Una que permite comprar un vehículo de tal manera que las personas sepan exactamente cuánto pueden pagar por un vehículo, si conviene comprarlo en el precio que se lo están ofreciendo o no. Y la otra plataforma que es para vender un vehículo. Las personas que tengan interés en vender un vehículo tienen la garantía de que a través de Carros OK las transacciones son totalmente transparentes, porque transparentamos las transacciones para que las personas sepan que el dinero va a su cuenta directamente, no llega a nuestra cuenta, llega a la cuenta del propietario del vehículo, de tal manera que él certifica que ese dinero está en su cuenta, o recibe el cheque de gerencia en la notaría, de tal manera que él sabe exactamente que la transacción es conforme y que no se va a afectar. La otra plataforma que tenemos es la plataforma de tasación de un vehículo. Si las personas quieren vender su vehículo y no saben cuál es el precio que deben pedir por el vehículo, nosotros tenemos esa plataforma a través de nuestra tienda en carrosok.com/pe/carros. Ahí nosotros le podemos dar información para que tasen su vehículo. Nosotros le hacemos una visita presencial para establecer las condiciones del vehículo, si los kilometrajes coinciden de repente con el valor que él está pidiendo, si los sensores de la computadora están trabajando correctamente bien, si el kilometraje se condice exactamente con la
con lo que muestra el odómetro en el kilometraje, si los desgastes de los neumáticos, desgaste de frenos, desgaste de tapices, desgaste de la pintura, si hay afectaciones en la carrocería y todo lo demás, van a permitir las personas tener una información exacta para que sepan cuánto cuesta su carro. También ahí tenemos, por ejemplo, una plataforma virtual que le podemos dar información virtual. También tiene un costo, obviamente, estos servicios, pero en el caso de la valorización, por ejemplo, hay gente que nos dice: señor, queremos que me valorice el vehículo, ¿cuánto puede costar? Ahí lo único que hacemos es darle un valor aproximado del vehículo para que ellos tengan una idea de cuánto podría costar el vehículo, porque no lo estamos viendo o porque no tenemos una mayor información al respecto. En ese sentido, eso es lo que Carros OK hace con estas plataformas, y tengan la plena seguridad que en Carros OK, así como nuestro nombre dice, todos los vehículos que se venden o se compran están en óptimas condiciones, porque somos Carros OK. Si nos quieren contactar en el WhatsApp 998-243923 o a través de nuestro sitio carrosok.com. Muy bien, Juan, nos ganó el tiempo, muy amable, muchísimas gracias, hasta el lunes. Nos vamos a la pausa, amigas, amigos, y volvemos.